social. Este curso hace parte es de carácter teórico, es decir, si ustedes llegaran se va a dar teoría sobre la inclusión social, pero no nos vamos a quedar solamente en el componente teórico, sino que pues vamos a ampliar nuestro bagaje en el sentido de que esa teoría en contexto, realmente entenderla, ¿no? Entenderla dentro de sus territorios, hay que entender si de verdad funciona como tal y se creó la inclusión para entender que esas comunidades tenían unas necesidades, ¿qué podríamos decir? Como si unas situaciones y que esas necesidades, por ejemplo, que hay dentro de estos territorios, por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, bueno, todas esas, entonces se crean unas condiciones de mirar a ver cómo se puede compensar. Pero esa es una forma también de que los estados también crean una serie de políticas estatales para decir, bueno, hay que ponerle los pañitos de agua tibia a ver cómo resolvemos esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos lleva a mirar que la inclusión social es un discurso, diríamos, un poco acomodaticio, ¿sí? Y que intenta superponerse a la interculturalidad, ¿sí? Se configura para, pues, o sea, por ejemplo, a reconocer las distintas diversidades que tienen, digamos, las agendas, por ejemplo, de las poblaciones, que tienen toda esta serie de inclemencias, sobre todo poblaciones como en las cuales ustedes están, que son muy, muy vulnerables. Entonces, nos estamos enfrentando a toda una educación, digamos, una educación que tiene sus diferencias culturales y que, por ejemplo, que a veces que el derecho de los niños es vulnerado, entonces que no se tiene en cuenta por su condición cultural, por la población de marginalidad. Entonces, todas esas situaciones son las que vamos a considerar dentro de este curso. Este curso tiene 3 unidades, se proponen 3 unidades académicas y como tal, pues, por lo tanto, pues se desarrolla bajo una estrategia de aprendizaje a través de, basado en tareas, ¿sí? Como tal. Bien. ¿Cuál es el propósito de formación? Me gustaría que alguna de ustedes, a ver, Joana Caterine Arcos, me gustaría que leyeras cuál es el propósito de formación. Joana. Entonces, Natalie, ¿puedes leer cuál es el propósito de formación? Sí, profe. Propósito de formación. El propósito de formación del curso es el siguiente: analizar críticamente la inclusión social desde una perspectiva de derechos y su impacto sobre el territorio nacional y local, para la formación profesional e integral del estudiante UNADICTA. Bueno, entonces, aquí cuando está diciendo desde una perspectiva de derechos, es decir, la inclusión social, no como lo acabo de mencionar,
de que no solamente sea visto como un concepto donde una población tiene unas necesidades y hay que atenderla de manera inmediata, como si no tuviera esa población todas unas condiciones para poder, digamos, resolver su situación. Yo sé que, por ejemplo, todos los derechos, por ejemplo, que tienen que ver con salud, educación, bueno, los derechos básicos y no básicos, hay que tenerlos en cuenta, pero no hay que mirarlo de una forma peyorativa, es decir, discriminatoria, ¿no? Entonces hay que mirar en contexto que la inclusión tiene que tener en cuenta que esas comunidades tienen unas capacidades, tienen unas condiciones que perfectamente podrían superar fácilmente y que no son objeto de dominación. Cuando estamos aquí hablando de la inclusión social en la perspectiva de derechos, es que tenemos que hablar de unos derechos económicos, sociales, culturales y políticos, ¿sí? No hablar solamente de los derechos como tal, sino que todos los derechos que conjugan el todo, ¿no? ¿Sí? De una manera holística. Por eso hay que entender que por ejemplo, la inclusión social viene dándose pues aquí un discurso y muy, inclusive a veces todos los dirigentes, tanto políticos y las instituciones, inclusive hablan de este discurso de que todos se pueden incluir. Pero resulta que cuando vamos a ver la realidad, no es así. No es así porque, por ejemplo, hablemos en términos de educación. La educación no es como todos quisiéramos recibirla de la misma calidad, bajo las mismas condiciones y demás. La Constitución, por ejemplo, política de Colombia dice que todos tenemos derecho a una educación, pero eso no es así. Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Bueno, aquí hay unos resultados de aprendizaje, como en todos los cursos se propone, y la idea es que todos esos resultados se supone que el estudiante debe evidenciar, es decir, que ustedes tengan no solamente una apropiación conceptual de que reciten el concepto de inclusión social, de exclusión social, de desarrollo humano y todas estas categorías que vamos a tener la oportunidad de discutir, sino que también ustedes las analicen en contexto, las analicen bajo unas condiciones, unas situaciones y demás. Por eso está muy entrelazado el segundo resultado de aprendizaje, dice, analizar las dinámicas territoriales a partir de los conceptos. Y entonces tenemos que hacer toda una cartografía social, ¿sí? De mirar, o sea, cuando nosotros vamos a hacer una observación de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Digamos, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, cuáles son las pautas de crianza de los niños, cuáles son esas pautas de crianza. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo, por ejemplo, se crían los niños, cuáles son, por ejemplo, los diálogos que se establecen en las familias con los niños, cuál es la posición que tienen los niños en las familias, y no solamente en las familias, es en todo, digamos, en todos los espacios, porque es una de las personas, digamos, más importantes en ese sentido, que formar un niño es fundamental para una sociedad. Entonces, tenemos que creer en esos niños, y de pronto cuando estamos creando, digamos, estamos creyendo en esos niños, estamos mirando
cada uno, digamos, es el lenguaje, son las formas de ser, bueno, tantas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, tenemos que mirar y dar una explicación y una fundamentación de cómo desde ese contexto donde ustedes están, cómo se están dando todos los procesos de atención a la primera infancia. Si toda la institucionalidad, y cuando estoy hablando de la institucionalidad, empecemos desde la misma familia, son todas las instituciones que trabajan en pro, digamos, de estos niños. Son todos, no solamente es el Instituto de Bienestar Familiar, es la escuela, son todos los centros de atención a la primera infancia. Todos estos procesos, toda esta institucionalidad y todo lo que tiene que mirar está enfocado en eso, o solamente son unas políticas que se hacen desde arriba y de pronto no se tienen en cuenta todos los contextos en que de manera particular se viven donde ustedes se encuentran. Entonces, toda esa parte es bien importante que nosotros la tengamos en cuenta. Bien. Vamos en estas tareas, vamos a mirar que el curso propone 5 tareas, ¿sí? La primera tarea, que es la que en este momento estamos hablando de las aproximaciones conceptuales. La segunda tarea es hablar de los indicadores sociales, económicos para la medición del desarrollo, que eso tenemos que mirar ese concepto de cuál es el concepto de desarrollo también que hay que manejar, porque de pronto también ahí hay un concepto de desarrollo que es demasiado, diríamos, un concepto muy reducido a solamente reducido a la parte económica y no se tiene en cuenta otros elementos que vienen a ser parte bien importante dentro de ese elemento. Bueno. La tarea 3 habla de la inclusión y exclusión a través de la cartografía social. Vamos a hacer un trabajo muy bonito de que entender primero qué es la cartografía social, ¿no? Como su nombre lo indica, pues este concepto viene desde un poco extraído de la geografía y entonces tenemos que mirar desde esa perspectiva cómo podemos hacer un levantamiento cartográfico de lo que pasa en estos territorios, sobre todo en lo que respecta a la primera infancia. La cuarta tarea tiene que ver con la inclusión y exclusión a través del ensayo fotográfico. Entonces dirá, bueno, lo que pasa es que no solamente se hacen ensayos escritos, sino que se hacen también los ensayos de otra naturaleza, donde se recobra a través de la imagen realmente las historias que se pueden vivir, digamos, de los niños que están en cada uno de los, digamos, de los territorios que ustedes están. Y la quinta tarea, que es ya el producto final, que es la inclusión educativa en el ejercicio profesional unadista, ya de cómo, por ejemplo, a partir de todo este trabajo que ustedes vinieron desarrollando, se concluye cómo podemos hablar de una propuesta inclusiva desde la educación y desde el ejercicio de ustedes como futuros licenciados en pedagogía infantil. Bien. ¿Hasta ahí alguna inquietud, pregunta que me gustaría que no se queden todas calladitas, sino que si ustedes tienen algo que decir, pues no es más que levante la palabra y me interrumpa. Bien. Natalie. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a la tarea 1. Sí. En la guía dice al principio mapa conceptual y al final de la guía dice mapa mental. Sí, ajá, tienes toda la razón. Eso hablaba ahorita con la red de tutores del curso
que hay un lapsus allí, no sé, del el tutor que alistó el curso, que habla de mapa conceptual y mapa mental, que si bien es cierto, guardan una estrecha relación, son diferentes, ¿ya? El mapa conceptual más se lo trabaja, ustedes saben, a través de proposiciones que se construyen mediante los conceptos que pues, se quiere dar a conocer y entender, ¿no? Y pues en el mapa mental lo que se busca es a través de las imágenes dar una representación. Bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo porque de verdad que yo sabía que era la primera observación porque aquí está vamos a ver, mire que aquí en el sílabus dice aquí, tarea, aproximaciones conceptuales y lo que se pide dice, bueno, donde dice, es el momento inicial de los conceptos, elaboración de un mapa conceptual. Y en la guía dice un mapa mental, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, pongámonos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a, qué ustedes conocen más del mapa conceptual o el mapa mental y cómo elaboran ustedes el mapa conceptual o cómo han elaborado los mapas conceptuales y cómo han elaborado los mapas mentales. Me gustaría conocer si ustedes tienen más idea de lo uno o de lo otro. Pues, profe, mapa conceptual sería como más un poquito resumido la teoría, las ideas principales, y el mapa mental va como las ideas específicas y también puede ser como representado en imágenes, ¿cierto? Sí, es representado. Bueno, por eso digo, son dos diríamos, actividades que pues llevan al mismo, pues tendrían el mismo fin, porque el fin de esta primera actividad como objetivo, como tal, como resultado de aprendizaje, es que ustedes aprendan a dominar algunos, y no a dominar solamente, sino a entender y a comprender, que es, por ejemplo, la inclusión social, la exclusión social, el desarrollo, igualdad, la desigualdad. Hay otros conceptos como lo colonial, lo decolonial, dentro de las comunidades afroindígenas, ¿no? Entonces, las lecturas, por ejemplo, la primera lectura que nos habla de esos, no solamente de estos conceptos, sino de otros conceptos que a mi modo de ver, esas dos primeras lecturas son la clave. Ahorita vamos a mirar el material académico. Pues por lo que dice, vamos a atender, porque van a ustedes a orientarse por la guía, ¿no? Vamos a mirar aquí a mirar la guía número 1. Espérense aquí. Ay, se me han quedado abiertas varias ventanas aquí. Bueno, vamos a mirar que dentro de la guía número 1, por eso aquí, y como ustedes se van a valer de lo que dice la guía, entonces sí la guía dice mapa mental. Mira, ¿no? Aquí dice mapa mental. Sí, ya me di cuenta, esta parte, es Profe, sí, cuéntame. qué pena. La guía, en la primera parte, como dice usted, dice mapa conceptual, pero al bajar a los criterios de evaluación, dice mapa mental. Ahí es, ¿no? Ahí es donde está, a ver, donde dice mapa mental, ver a quién consiste. Bueno, aquí la explicación y aquí evidencias del trabajo individual. Dice aproximaciones, entrega un documento, bueno, características básicas, título, nombre, mapa mental. Aquí dice mapa mental, conceptualiza. Y acá
verán, vamos a mirar también la rúbrica, porque la rúbrica también nos va a decir criterio de evaluación. Le damos aquí, el estudiante presenta el mapa mental. Es decir, si el profesor aquí dijo mental, entonces lo vamos a manejar como mapa mental. ¿Ya? Entonces vamos aquí a tener, porque la rúbrica dice todo está referida a mapa mental. Ahí fue un lapsus que no sé pues qué pasó, pero es un mapa mental lo que está evaluando. Por lo tanto, vamos a trabajarlo como mapa mental. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, señora. Sí, Bueno, profe. ajá. Entonces, bueno, igual en un mapa mental, si bien es cierto, no es solamente colocar imágenes, porque también tiene que haber una construcción. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, les voy a decir en este caso, ustedes van por campus virtual. Este curso lo van a trabajar por campus virtual. Ustedes ya se han ido familiarizando con el curso, con los cursos que van por campus, los han ido manejando de esta manera por el campus, ¿sí? Ya se han ido familiarizando con los entornos y demás, o algo. Un poquito, profe. Bueno, entonces, verán, ¿no? Yo les decía al equipo de trabajo que pues tiene este curso, porque lo tienen en otros nodos, les decía que como ustedes, Ipiales, Pasto y Tumaco, todos los estudiantes que van a ver este curso y el curso de inglés va a ir por campus virtual. Por lo tanto, nos vamos a ir familiarizando mucho más en el campus, que no solamente es subir la actividad, sino que tenemos que participar en los foros. Y en los foros no solamente es en el foro donde nosotros tenemos la posibilidad de enviar parte, por ejemplo, de mi mapa mental. Entonces, ustedes envían el mapa mental y dentro de ese grupo que ustedes, pues, por ejemplo, envían en el foro, que lo van a subir al foro digamos, de la plataforma, entonces supongamos allí, Natalie envía el mapa mental y entonces yo les digo, bueno, le digo a Natalie, pues allí hay algunos conceptos que están representados o las imágenes que de pronto colocaste no me dan cuenta del concepto como tal, ¿sí? De manera a través de las imágenes que allí se presentan, o no hay la conexión. Es decir, yo en el mapa mental también tengo que establecer al igual que en el mapa conceptual, tengo que elaborar, diríamos aquí, unos conceptos, y entonces unos conceptos que articulen, entonces unas proposiciones, esa es la palabra, unas proposiciones. Es decir, yo voy a decir, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es? Entonces, la inclusión social está referenciado, como yo les decía hace un momento. Entonces, la inclusión, ¿qué es? Como son todas aquellas deficiencias o carencias que tiene el ser humano. Entonces, de pronto una imagen que la relacione es de pronto que no tiene educación, que no tiene acceso a los servicios de salud y demás. Bueno, o que la inclusión está referida, por ejemplo, a cómo la persona es también discriminada por su condición, por ejemplo, su condición social, por su condición, digamos, de un poco del origen, digamos, étnico y demás. Entonces, también ahí miramos cuáles son esas condiciones y yo miro que esa relación establezco allí. Pero ¿quién es una otra pregunta que me puedo hacer allí? Es
¿quiénes hablan de la inclusión social o qué perspectivas hay de la inclusión social? Porque hay diferentes movimientos o teorías que hablan sobre la inclusión social. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer referencia a eso, estoy hablando de los enfoques que hay. No solamente hay un enfoque, por ejemplo, que es más lo que dice economicista. Hay un enfoque, pero más que es un enfoque desde la perspectiva crítica, entonces, del mismo concepto. Hay un concepto de la inclusión social que es más de tipo político. Entonces, mire que son diferentes perspectivas y allí tengo que mostrarlo también en las imágenes, no es ir a colocando de manera pues desinteresada. Entonces, tengo que ir construyendo también esas proposiciones en el mapa mental que me permitan dar una explicación. Si bien esta actividad no reviste mayor dificultad, sí es necesario que como que le prestemos atención y pues esa sería, por ejemplo, la posibilidad de que en el foro colaborativo, ustedes participen y entonces haya una interacción, no solamente mía desde la realimentación que yo pueda hacerles, sino decirle, mire, esta autora, digamos que aborda la inclusión social, habla desde otra perspectiva la inclusión social. Mire que esta es la lectura, voy aquí a tenerles desde aquí. Esta lectura de Esperanza Gómez, mire que habla de la inclusión social desde una perspectiva desde el trabajo social intercultural y decolonial. Entonces ahí mirar que hay dos conceptos aquí, desde la interculturalidad y desde el discurso decolonial. Es decir, cómo, por ejemplo, hay que mirar qué entendemos nosotros por la decolonialidad, que hablan desde luego, pues muchos teóricos, pues que ella, pues la autora, que es una trabajadora social de la Universidad de Antioquia, nos habla, por ejemplo, desde esta perspectiva, inclusive también, por ejemplo, aquí podemos mirar la bibliografía que maneja, que son, por ejemplo, todos estos autores, como Enrique Dussel, bueno, aquí Quijano, por ejemplo, que son ellos hablan desde una perspectiva decolonial, es decir, desde una perspectiva un poco del otro, que es cómo estos discursos desde acá, desde el sur, realmente tienen importancia y no solamente esos referentes que se han de pronto asentado desde Occidente, sino que hay una perspectiva más contrahegemónica, es decir, una perspectiva un poco emancipadora. ¿Sí saben qué es emancipación, no es cierto? ¿Sí saben? ¿O están familiarizados, por No, ejemplo? profe. ¿No saben qué es emancipación? Emancipación es la capacidad que tiene el ser humano de poder liberarse, es decir, un poco salir de esa condición en que está de un poco de sumisión, de sometimiento y poder un poco a partir de sus capacidades y de todas las condiciones que tiene el ser humano, poder demostrar que puede liberarse y poder decidir por sí mismo. Entonces, ese es el poder, digamos, aquí. Y toda esta, digamos, hay que entender,
Por eso, digamos, la inclusión social hay que entenderla desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro autor que aquí lo menciona, por ejemplo, Walter Mignolo, que hablan, ellos hicieron parte de todo el discurso. Por ejemplo, ahí hay otra, ahorita se me escapó el nombre de otra mujer que es dentro de la perspectiva de toda la perspectiva de colonial. Es una perspectiva, una propuesta que se hace desde el sur, una propuesta que dice que todos estos pueblos, bajo las condiciones en que han estado sometidas y demás, desde un poco desde la colonia, cómo pueden realmente poder, ¿sí? Liberarse y salir desde la condición de todo, de mujer, por eso de género, desde su condición sexual, toda esa parte. Y entonces es entender este discurso, y por eso aquí hay muchos conceptos, no solamente, por eso digo yo, que no es solamente entender el concepto de inclusión social, sino qué otros conceptos están alrededor de allí, ¿ya? Entonces es importante que nosotros nos familiaricemos aquí. Y es bien interesante entonces, por ejemplo, pues que nosotros empecemos aquí a trabajar dentro de la plataforma. También puede haber una interacción social. Entonces, por ejemplo, que ustedes empiecen a mostrar esos mapas mentales. Los compañeros también le pueden decir, bueno, consideramos que no hay una construcción de ese mapa mental desde una lectura que se haya hecho del material académico, sino que se lo colocó desde lo que ustedes consultaron en Google. No, la idea es que miren un poco las condiciones. Por ejemplo, cuando se habla de inclusión social es porque hay desigualdad, porque hay marginalidad, porque hay pobreza, porque hay discriminación. Inclusión social es porque inclusión social siempre va, ese discurso de inclusión social siempre se lo va a entender, porque, como dice, no todas las personas han tenido posibilidad de acceder a, digamos, y por eso cuando dice el propósito del curso es que este concepto de inclusión social se lo tiene que ver desde una perspectiva del derecho, de los derechos. Entonces, que todos tienen las mismas condiciones para que haya, por ejemplo, todo un desarrollo humano integral, un desarrollo o un equilibrio social, y que no solamente lo mire desde el punto de vista económico, sino social, cultural, político. Entonces ahí hay que mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, mis queridas y estimadas compañeras, lo primero que vamos a hacer, es leer. Este es un artículo bien sencillito que tiene 12 páginas. Se los voy a compartir al WhatsApp, que ya que la bajé la lectura, al igual que la otra lectura también, que es de Jiménez, creo que están. Y el tercer material que se propone allí es un material que es de un programa de radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que me parece bien interesante que el docente lo haya tenido en cuenta para colocarlo como material de trabajo dentro de este curso. Entonces, es un diálogo que establece con inclusive
un nativo que realizó sus estudios y empieza él a hablar, a conceptualizar, más bien diríamos aquí, a dar el concepto, desde lo que él ha vivido dentro de su comunidad. Entonces, es interesante que ustedes lo escuchen. No es una lectura, como les digo, es un programa radial que dentro de todos estos programas radiales que tiene propuesta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se propone. ¿Ya? Bien. Entonces, bien importante que ustedes, entonces ese mapa mental, así valga la redundancia, se mentalicen de que no solamente es de colocar a imágenes allí de manera muy bonita y todo eso, sí, lo van a hacer de manera organizada, pero pensando, a ver, si yo les preguntara y le preguntara en la socialización y yo les digo en la tutoría que tengo, me gustaría ustedes que me socialicen el mapa mental que construyeron. Entonces yo les digo, a ver, bueno, ¿qué es lo que les dice esta imagen? ¿A qué refiere? ¿Qué es lo que está planteándose? ¿Qué es lo que me está diciendo, por ejemplo, el discurso decolonial? ¿Sí? ¿Qué es la decolonialidad? ¿Qué es la modernidad? Entonces, mire que a eso quiero, digamos, hacerme referencia. La actividad está propuesta para el 20 de febrero, es decir, en 3 días. Yo supongo que ustedes han sido muy juiciosas y juiciosos y de pronto hay un caballero aquí en este curso, no presté atención en el listado, no, sí hay un compañero de ustedes, Andrés, creo que se llama, sí, ¿no? Andrés, y aquí veo otro compañero por aquí, Bliss. Aquí, bueno. Entonces, pues ustedes dentro de 3 días, ustedes pueden ya realizar la actividad. ¿Qué dice? Bueno, los escucho. Ya hablé demasiado aquí. Joana. Bueno, ¿cómo es la participación? Si me esperan un momentico yo aquí, espérense, yo quiero abrir la plataforma un segundito y les digo cómo es el manejo en la plataforma. Para que me entiendan, creo que mejor. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí estamos entrando aquí al curso. Como un poco lento. Bueno, ya creo que está aquí.
Inclusión social. Ay, no. Bueno, entonces, ahí sí están visualizando el campus. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces, miren, aquí, bueno, ustedes acostúmbrense a ver aquí la agenda, la agenda les indica cuándo tienen que entregar las actividades. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, esta actividad se vence, mire que se vence el 20 y uno tiene que, como docente, tiene que hacer la realimentación. Mire, tengo yo hasta el 2 de marzo para máximo para hacer la entrega de la realimentación, ¿ya? Es decir, a que el 2 de marzo yo tendría que entregar todo en la realimentación, pero ya la evaluación, no en el foro, sino que es la realimentación. Pero pues, o sea, en aras de que pues el tiempo, entonces vamos a mirar, porque cuando estos foros son con estas fechas se cierran y ya no puede participar en el foro. ¿Listo? Entonces, verán, vamos a mirar aquí otra cosita. Vamos aquí. Entonces, mire que aquí, en esta parte, foro general del curso, creo que es aquí. Mire, en foro general del curso, que generalmente en esta parte, en el foro general del curso, yo abría aquí esto, dice soporte técnico, dudas, inquietudes e interacción social. ¿Sí están visualizando, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. ¿A qué hace falta a qué hace referencia la inclusión social? Supongamos que alguno de ustedes entra aquí y entonces da respuesta a eso. En interacción social, entonces van a decir, por ejemplo, me llamo María Mercedes Rosero, soy del municipio de Cumbal, pues las mayores dificultades que tengo, por ejemplo, en el territorio donde yo vivo, es que el fluido eléctrico pues no es de manera permanente, bueno, las situaciones, pero aquí es más de presentación, interacción social, es que usted se presente, yo soy tal, María Mercedes Rosero, vivo en la ciudad de Pasto, y bueno, esto estoy cursando, pues por ejemplo, si fueran otros estudiantes de otros programas, entonces dirían aquí, ustedes van a decir, nosotros somos parte de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Dudas e inquietudes es, por ejemplo, que a ustedes se les dificulta, por ejemplo, que en la zona que ustedes viven, pues el internet se cae muy frecuentemente, todas esas situaciones. Y en el soporte técnico es que pues ustedes solamente no pueden abrir los foros, que no le permite ingresar a entrar a las actividades. Eso pueden decir ustedes. Eso es como respuesta, ¿ya? Eso es en ese foro y mire esto, todo lo van a encontrar aquí en información inicial. ¿Sí? Yo ya he colocado aquí y yo, por ejemplo, si encuentro aquí en estos encuentros dice aquí, encuentros sincrónicos, yo les podría colocar aquí cuándo son las tutorías y el cronograma que nosotros vamos a desarrollar. Podría colocarle aquí la información. Pero pues como ustedes ya tienen el conocimiento de cuál es el cronograma, pues se los puedo colocar allí, pero
partiríamos de esa parte. Bueno, aquí en esta parte. Nos vamos aquí al entorno de aprendizaje, que es donde vamos aquí a, mire, aquí está el sílabus, aquí está la unidad 1. Profe, qué pena. ¿Será que puede volver a repetirlo, cómo entrar al foro? Porque no entendí esa parte. Ah, bueno, entonces verán, ¿no? Ese es el foro, pero ese es, mire, este es de información inicial, ¿ya? Entonces, aquí hay unos foros, pero este solamente es de presentación. Ustedes entran aquí, mire, foro general del curso, ¿sí? Vamos aquí, voy a información inicial. Aquí encuentran la agenda del curso. Estos foros de noticias, cuando yo, por ejemplo, les puedo dejar allí una información, por decir algo, vamos a desarrollar un CIPAS, y yo les puedo colocar aquí, decir, yo les hubiera podido colocar la información de que vamos a desarrollar este CIPAS aquí, por este foro de noticias. Y yo les coloco aquí, para que digan aquí, vamos a desarrollar el tema añadir, por ejemplo, yo colocaría aquí, CIPAS, vamos a colocarlo aquí, CIPAS febrero 17. Y yo les coloco aquí la información, solamente es cordial saludo y vamos a desarrollar, bueno, ahorita les voy a colocar eso. Y ustedes pueden consultar eso. Entonces, apreciado estudiante, bueno, está apreciado estudiante, pero aquí dice CIPAS, febrero 17, y aquí les puedo copiar yo el enlace. Esto se ve en el foro de noticias del curso, ¿ya? Me voy otra vez a información inicial. En este foro de noticias. Y en este es el foro del general del curso que me estaba refiriendo. En este foro general del curso, aquí hay 3 cosas que dice, vean, mire, temas, interacción social, dudas, inquietudes y soporte técnico. Entonces yo les coloqué para que ustedes si pueden entrar aquí. Entonces, si no hay réplicas, por ejemplo, si ustedes entran aquí, ya me están dando respuesta. Entonces dice soporte técnico. Yo no tengo la suficiente información de cómo, por ejemplo, subir una actividad a través del correo interno. ¿Saben cuál es el correo interno del curso? No, profe. Ajá, bueno, entonces mire, ustedes me pueden colocar aquí, dice, tutora, cordial saludo, nos podría explicar cómo enviar correos, enviar trabajos a través del correo interno. Entonces yo ya tengo eso. Dudas e inquietudes, por ejemplo, esa duda de que si tengo que desarrollar un mapa mental o un mapa conceptual. Esa sería una duda o inquietud. Entonces, ¿ya? Y aquí en interacción social es presentación de ustedes. Entonces, yo soy María Mercedes Rosero, vivo en tal parte, soy de la licenciatura de Pedagogía y saludos a todos. Un gusto, pues, compartir con ustedes este curso que vamos a desarrollar por campus virtual. ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Alguna inquietud? Eso lo van a encontrar en información inicial, ¿ya? Ahora bien, mírenlo, ahí, aquí es donde vamos a entrar en interacción, digamos, donde ustedes van a participar entre otra vez al foro inicial. Y eso no era, al foro inicial me quería, aquí, aprendizaje. Este es el entorno de aprendizaje. Aquí, en el entorno de aprendizaje, miren aquí está la guía de actividades y el foro de discusión, ¿sí? Entonces, ese foro de discusión. Yo ya les coloqué, mire, aquí, aproximaciones conceptuales.
Entonces, voy aquí a aprender aproximaciones conceptuales. ¿Qué me dice? Dice, cordial saludo, apreciado estudiante. Es importante, antes de emprender el desarrollo de la tarea 1, mapa mental, yo les coloqué ya el mapa mental, realiza una lectura del sílabus, revisión del módulo y las lecturas de la primera unidad y, por supuesto, la guía de actividades tarea 1. Queda atento a sus inquietudes atentamente. Y aquí yo les he bajado ya las 2 lecturas para que les sea más fácil a ustedes también abrir y leer eso. Entonces, mire aquí. Alguien me va a responder y mire aquí solamente le da clic responder y entonces usted ya responde y dice cordial saludo, hay que llevar los protocolos, cordial saludo, profesora María Mercedes, remito una base de mi mapa mental, me gustaría que me haga los aportes correspondientes para ver si puedo ampliar o ajustar mucho más este mapa mental. ¿Entendido? Yo siempre tengo que abrir este foro, porque si yo no lo abro, aquí, ¿no? Yo no lo abro, ustedes no van a poder aquí responder. ¿Sí está claro? Entonces, ustedes, bueno, supongamos que responden, ¿no? Aquí. Y ustedes van a adjuntar un archivo, entonces es necesario porque pues un archivo no lo pueden subir así directamente, sino que les pide adjuntar. ¿Sí han hecho el ejercicio? ¿De esa manera? No. ¿No? No, profe. Bueno, entonces, alguien si quiere, lo hace esta noche así, no lo haga bien, pero hace el intento, ¿sí? Si alguien entonces, por ejemplo, entra y lo primero que entra aquí es responder. Si quiere, me saluda nomás. Y dice, profe, no puedo subir el archivo. Entonces, resulta que usted allí le da, dice, volver a editar y le da a editar. Y cuando le da a editar, le permite subir el archivo que usted quiere. Hagan el intento. No voy a decirles, bueno, hagan el intento, solamente es para que se vayan familiarizando con la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, hagan el intento los que quieran hacerlo. Digan. Profe, lo que pasa es que estaba intentando hacerlo del foro y Sí. me salió que esta sección ha sido oculta. ¿Es porque aún no subo el No, trabajo? ya tienes todo digamos, por ejemplo, tú aquí te tiene que salir verdecito en esta parte, ahí donde es que tiene que salirte toda la barra de progreso, tiene que darte verde. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Aquí, Sí, mira. profe. Entonces, en esta barra de progreso, mira, esta barra de progreso te tiene que aparecer verde. ¿Todo está verde? Porque si no está verde, No, no te profe, me dejas. falta el último cuadrito, me falta en verde. Entonces, tienes que darle a aceptar y guardar, porque allí tiene que dice aceptar las condiciones y guardar. Cuando ya tengas todos estos verdecitos, esta se llama barra de progreso, porque has visto cómo es la indicación de todo eso, entonces allí ya te deja hacer todo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo, mira, entonces, vuelvo aquí. Entonces, es el entorno de aprendizaje donde ustedes tienen que participar. Aquí es de presentarse. Ahora sí les voy a decir dónde ustedes pueden, cuando ya se cierre, porque el 20 de febrero se cierra la actividad y ustedes no pueden participar más en el foro, ¿ya? El 20. Y aquí en evaluación es donde se sube la actividad. Entonces usted sube la actividad
número 1 y aquí entrega su actividad, aquí en evaluación. ¿De acuerdo? En evaluación es donde sube la actividad. No es en aprendizaje, sino en evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ustedes no alcancen a entregar, porque aquí yo voy a ser también flexible por esta situación de que nosotros, por ejemplo, tenemos la tutoría el próximo, ¿qué es? El 4 y el 5 de marzo. Entonces, imagínense, ya ha pasado todo esto y se ha cerrado la actividad. Entonces, si miran aquí, María, al lado de donde está mi nombre, María Mercedes. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí lo miramos. Entonces, mira, aquí hay una carpetica. Mire, este es el correo interno. Y entonces yo le voy a dar redactar. Mire, este es el correo interno, redactar. Entonces, mire, resulta que aquí me aparecen destinatarios. Y entonces digo agregar destinatarios. Entonces, usted no le va a escribir a todos, y sino que me va a buscar, dice aquí, en este caso, yo como soy su tutora y a la vez soy directora del curso, pero aquí aparece el profesor Dani Daza. Entonces, a él no le vamos a escribir, sino le vamos a colocar tutor. Y la profesora no está, ve aquí, está el profesor Dani Daza, pero entonces me escribe director de curso. Listo, me va a escribir a mí y me llega a mí, tranquilas que no le va a llegar al profesor Dani Daza. Entonces coloca aquí para, ¿vale? Porque no aparece mi nombre, porque debería haber aparecido mi nombre. Bueno, entonces escribe aquí para y le da aplicar, mire. ¿Sí? Entonces, coloca asunto. Entonces, coloca asunto, tarea 1. ¿Ya? Tarea 1, le coloca cordial saludo. Saludo, te permito remitir la tarea 1. Lentamente no. Y coloca aquí su nombre. Bueno, vamos a colocarlo así. Y aquí está esta carpetica agregar y coloca adjunta el archivo y le da enviar. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí está comprendido? No los escucho. Diana. Cuasmayam. ¿Sí me entendió? Profe, sí le entendí, sino que Bueno, ahí listo. en la rúbrica nos dice a que también es evaluado la participación, entonces, o sea que ya nos toca En el participar, ¿no, foro. profe? En el foro. En el foro. Ajá. Muy bien. Ajá. Bueno. Y entonces el trabajo también ya lo entregamos por el Sí, campus, ¿no? por el campus. Y ya les dije, ¿no? Por el entorno de evaluación. Pero si alguien no alcanzó a enviarlo por el entorno de evaluación, porque eso se cierra el 20, entonces lo entrega por el correo interno. No les voy a recibir al correo, no les voy a recibir a otro correo adicional ni al WhatsApp, sino al campus. ¿De acuerdo? Y como si hacemos una participación en el foro, entonces hay que tomar una evidencia y anexar en el trabajo o ya no, eso no yo ya hace los falta. tengo, yo ya tengo esas participaciones porque yo tengo que estar revisando el foro precisamente para mirar quiénes participaron. En Y la este otra, caso, por ejemplo, mire que la guía
la rúbrica de aquí, verán, nos dice cuáles son los criterios. Criterios, participación. El estudiante participa y dice con aportes significativos, atiende las sugerencias y ajustes propuestos por el docente para mejorar su trabajo individual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo que también hacerles la realimentación a ustedes si me entregan, pero si no me entregan, como hago la realimentación, entonces tengo que hacerla ya en el trabajo, ya en el correo interno. Y la otra pregunta que tengo es que nos dice que entreguemos en un formato PDF, ¿no? Eso O- solamente convertirlo en formato PDF. Ah, ya. Cuando usted vaya a grabar, entonces le da ahí cuando le dice, bueno, en Word pues se guarda y ahí hay otras opciones, en el Windows se le da otras opciones y ahí le dice PDF. Ah, bueno. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, muchas gracias. Ya salí de mis Bueno, dudas. entonces, hay más dudas y si no, pues damos por finalizada pues esta sesión. Si no hay dudas, entonces... No, profe, para mí Bueno, claro. bueno, entonces cualquier cosa me lo dan a conocer a través del foro. Ahí en el foro no es que necesariamente tengan que presentar avances no, sino, por ejemplo, qué piensan ustedes de la inclusión social, cómo lo relacionan la inclusión social de lo que sucede en su territorio, qué pasa con los niños, ¿sí? De qué son, porque, por ejemplo, ahí son... Es como, como dar opiniones, ¿no, profe? Sí, Dar señor. punto de vista y Exacto. allá. Ajá, por allí me levantó alguien la mano. Natalia. Cuéntame. Profe, una pregunta con lo del mapa mental. ¿Colocamos en el documento el mapa mental o el link? No pueden colocar el link, sí, está muy bien. Bueno, Ajá, profe, porque gracias. si lo hacen en las aplicaciones que hay, pues entonces pueden colocar, copiar el link. Solamente que verifiquen que les abra, ¿no? Y ahí sí me lo tienen que entregar pues en Word, porque pues en PDF no se lo puede ver, Bueno, profe, muchas ¿no? gracias. Bueno, con gusto. Entonces, nos despedimos, que pasen una buena tarde. Yo les envío ya la grabación por YouTube, ¿no? Para que lo tengan. Porque como ahorita no se están grabando, pues ya les varemos como la capacitación, porque hay otra aplicación que que esa sí se puede grabar, que es Teams. Entonces, pero tenemos que darles como una inducción de cómo se maneja. ¿Ya lo conocen esa aplicación? Sí, profe, esa sí la tengo, esa aplicación. Profe, Sí. Ah, bueno. Entonces, porque esa sí ya se puede grabar, en cambio estas ahora ya no se puede grabar. Entonces, pues en la próxima esperamos que nos podamos conectar por Teams, ¿no? Bueno, entonces que pasen una feliz tarde y me despido. Aquí entonces finalizamos. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego.